por favor dirigirse a la plataforma y en la semana del 15 de marzo dice evaluación 5. Pinchan en ese link y presentan las 2 preguntas que hay sobre este aspecto en la plataforma. Los que no han todavía ido a la plataforma para esta semana, ir a este link y presentar. Para esto tienen en este momento tienen 20 minutos y pues duran 5 minutos. Claro que esto entra entre las notas que se van a pasar al final de los seminarios de integración que yo tengo a mi cargo. Por favor, seguimos esperando y después lo espero en esta sala para iniciar nuestra actualización que tiene que ver con el síndrome de hipertensión arterial. En este momento tenemos 10 usuarios. Samuel Rea, buenos días. ¿Tiene alguna pregunta? En este momento estoy mirando el chat. En este momento todo el mundo está saludándome. Buenos días para todos. Los que van llegando, esperemos que puedan ingresar los 68 estudiantes que están previstos para el seminario del día de hoy sobre hipertensión arterial, que entre otras es bastante importante. Siguen ingresando, tenemos 15 estudiantes en este momento en la sala. No se angustien, que en este momento pues son las 9:56, nos quedan 15 minutos más 4, 10, 20 minutos para presentar la prueba del quiz en la plataforma y ingresar nuevamente a esta sala para iniciar el seminario de hipertensión arterial alrededor de las 10:15 de la mañana. En este momento tengo habilitada mi cámara para que me puedan ver, ya que los estoy esperando, y si tienen alguna pregunta, pues pueden habilitar su micrófono y estoy atento a las inquietudes y preguntas que ustedes puedan tener, los que van ingresando a la sala, o a través del chat, que lo tengo habilitado y lo estoy mirando en este momento. Tenemos 17 estudiantes en este momento en la sala. Bueno. Seguimos esperando, tenemos 19 estudiantes. Buenos días a los estudiantes que acaban de ingresar. Les ruego el favor esperar por 17 minutos más, mientras todos sus compañeros presentan la prueba, que ya está colgada de la plataforma en la semana del 15 de marzo, que dice evaluación 5P. 2 preguntas que duran menos de 5 minutos. Yo sé que les va a ir muy bien, que tiene que ver con los conceptos que revisamos la semana pasada. Ya la aplicación específica de los conceptos. Bueno, para todos los que están dando, tenemos 24 estudiantes en este momento en la sala. Cual quiere decir que nos faltan alrededor de 44 estudiantes. Recuerden que somos 68 estudiantes los que están referenciados en el 5º semestre, en la lista que yo tengo en mis manos.
26 estudiantes, son las 10 de la mañana. Nos quedan 15 minutos para la presentación de la prueba. Esperamos que sigan ingresando la mayoría de los estudiantes a esta sala para poder iniciar después de las 10:15 el tema que nos compete en el día de hoy. Esto voy a revisar en mi celular cómo va la presentación del quiz. Semana respectiva del 15 de marzo. Estoy llegando ya 15 de marzo aquí en mi celular. Evaluación 5, y ya llegué. En este momento, en la página de la evaluación 5P, tenemos 58 estudiantes que ya han presentado la prueba. De estos nos quedarían faltando 10 estudiantes únicamente en la sala de la prueba o del quiz. Entonces continúo pendiente y en este momento solamente han ingresado 35 estudiantes en nuestra sala, pero ya tenemos 58 estudiantes que han presentado su evaluación. Y en la sala han ingresado 36 estudiantes. Ya podemos estar 20 estudiantes más que están tratando de estar a la sala para la evaluación de 5. Invito a todos los estudiantes a que presenten la evaluación. Estas parte que debo yo pasar a los mejoría de sus, digamos, de estas al final de la rotación. Inventario de la sala de presentación del quiz, tenemos 59 estudiantes, nos faltarían 9 estudiantes que no han presentado la prueba. A esos 9 estudiantes en este momento les quedan 13 minutos para poder presentar el quiz. El quiz, como les dije, dura 5 minutos y son pruebas. 2 preguntas. Yo les ruego el favor a los estudiantes que no han ingresado, por favor, presentar la prueba para efectos de que no tengamos que poner en el día de hoy, por no haber presentado la prueba, ceros en esta evaluación. Es una evaluación relativamente fácil. Entonces, considero que la mayoría de los estudiantes pueden sacar 5, si estuvieron presentes en la reunión de 5P la semana pasada. Además, pues, es una manera de evaluar que si hubo un aprendizaje adecuado en el seminario de la vez pasada. Seguimos esperando, en este momento son las 10:03, faltan 12 minutos para cerrar la prueba, nos faltan 9 estudiantes. Invito a los estudiantes que aún no han presentado la prueba, tenemos 59 referenciados en la sala que ya presentaron la prueba, los invito a que ingresen a la sala de seminarios. En este momento hay 40 en la sala de seminarios, luego ya deberíamos tener alrededor de 19 estudiantes más entre esta sala esperando a que sus compañeros 9 que faltan
pues presentan la prueba y pueden ingresar al final de las 10:15 de la mañana para iniciar el seminario de hipertensión arterial. Ya llegamos a 60 estudiantes que han presentado la prueba. Nos quedan 8 estudiantes pendientes en la sala del quiz para presentar la prueba. Espero que estos 8 estudiantes ya estén intentando ingresar para presentar la prueba. Nos quedan alrededor de 10 minutos para la presentación de la prueba. Hasta las 10:15, son las 10:05. A las 10:15 se cierra la prueba y la plataforma no admite más estudiantes para la presentación de la misma. Limitada solamente hasta las 10:15. Entonces le ruego el favor a los 8 estudiantes que hacen falta que ingresen en este momento a presentar la prueba. Si no, se van a quedar por fuera de la presentación de la prueba. En la sala 44 estudiantes. Estudiantes deberían y la sala de la cualidad la debe haber dentro de he apagado mi cámara antes de continuar solamente para nos en este momento. De los 60, ¿verdad? Sigo pendiente de la prueba en las 5. Mi celular tenemos 63 estudiantes, no están estudiantes, entonces estudiantes nos quedan en este momento 8 minutos para que se cierre la sala. 8 minutos, seguro que y lo mismo presentar el quiz es de 5 minutos. Entonces seguimos. Tenemos 7 minutos para la prueba. Y el estudiante a esta sala de seminarios. A las 10:15 para iniciar el seminario de hipertensión arterial. Voy a apagar la cámara para que no consumamos muchos datos de la sala. La cámara mía, ¿no? En este momento solamente estamos comunicados a través del micrófono.
Estamos pendientes de la mayoría de los estudiantes a partir de las 10:11 3 estudiantes que hacen falta por lo menos para presentar la prueba logren presentar la prueba. La prueba está prevista para durar 5 minutos. Si lo hacen en promedio 3. Entonces, recordar que estos estudiantes que no han presentado aún la prueba les quedan 4 minutos para estudiar. Espero que estos estudiantes estén en este momento ya pendientes de la sala o prueba que no tengan hasta estudiando 6 estudiantes para empezar a iniciar el seminario dentro de minutos a las 15, 93, 15, 68, serían 15 para iniciar, sería 16 de la mañana, 10 y 2, a acabar de que los estudiantes de prueba 5. $65 estudiantes previstos en la sala. Faltan en este momento 3 estudiantes, no están referenciados en la sala. Quedan 3 minutos. Espero que en este momento los estudiantes que hacen falta están presentando la prueba. 2 estudiantes, faltan 2 minutos. En 2 minutos se cierra la prueba y ningún estudiante ya puede entrar a presentar la prueba. En este momento están referenciados solamente 65 estudiantes. Faltan 3 estudiantes en la sala para presentar la prueba. Diez y 15 de la mañana, quedan 2 minutos para presentar la prueba. Aquí tenemos 54 estudiantes que deben ingresar para estar pendientes a las 10:15. De las 10:14. Siguen ingresando estudiantes. En este momento hay 54 estudiantes en la sala. Seminario. Los que ya fueron pruebas que tienen.
Necesito que María Valentina Mantilla me a través del micrófono. María Valentina Mantilla. En sala. En este momento son las 15 de la mañana, se está en sala de 5. Voy a mirar cómo el celular. En este momento 65 estudiantes pudieron presentar la prueba, o sea, 3 estudiantes no presentaron la prueba. Entonces, si hubo alguna dificultad en este sentido, deben remitirme, ponerse en contacto con su representante de curso, Valentina Mantilla, para aspectos pues, de determinar las causas, si hubo causas de fuerza mayor y específicamente o si hubo problemas con digamos, con la plataforma. Y a través del WhatsApp grupal podemos específicamente determinar las razones por las cuales 3 estudiantes no pudieron presentar la prueba. Muy bien, en este momento sigo esperando los estudiantes que presentaron la prueba, que son 65 estudiantes. Entonces, estoy esperando que esos 65 estudiantes ingresen a la sala. Tengo 61 estudiantes en la sala. María Valentina Mantilla, ¿está en la sala? Si está en la sala, contésteme a través del micrófono. ¿Sí está? Bueno, María Valentina. Sí, señor. Buenos días. Buenos días, María Valentina. ¿Cómo me escucha? Ahorita lo estoy escuchando. Muy bien. En primer momento, pues estamos pendientes de que ingresen todos los estudiantes que presentaron la prueba, que fueron 65. Entonces, tengo 60 personas en este momento en la sala. Entonces, continúo esperando que los 5 estudiantes que ya presentaron la prueba, que sé yo que ya presentaron la prueba, entonces ingresen los 65. Hay 3 estudiantes que aparentemente no presentaron la prueba. Entonces, necesito que usted haga una especie de inventario o de censo para determinar qué estudiantes no pudieron presentar la prueba. Durante estas 2 horas, pues puede hacer ese censo. Y al final de la mañana me comunique las razones por las cuales estos estudiantes no ingresaron y no presentaron la prueba. ¿Okay? Sí hubo razones, obviamente. Los 3 que... Obviamente yo posteriormente haré el censo y determinaré una vez tenga la lista de qué estudiantes no presentaron la prueba. Pero en principio, pues pueden haber razones de fuerza mayor, razones de otro tipo que a través de usted me las pueden comunicar antes de que queden firme la nota de los 3 estudiantes que no pudieron entrar a hacer la prueba. Y la nota de los que no pudieron entrar a hacer la prueba y que no tienen justificación es 0. Entonces, por esa razón que necesitamos determinar en estas 2 horas por qué no pudieron presentar la prueba. Muy bien. Entonces, en este momento tenemos 61 estudiantes en la sala, seguimos esperando. 4 estudiantes que deberían ingresar de los 65 que estuvieron presentando la prueba. Tengo 61 que están censados en la sala o que están en la sala, 62 en el momento en el chat. Están reportados. En este momento son las 10:19. Ay, María, parece que hay muchos estudiantes que no les parece importante el tema de hipertensión arterial. Entonces, una vez sean las 10:20, iniciaré el tema. Iniciaré la presentación de síndrome de hipertensión arterial. Esperar un poco más. 67 en la sala. Bueno, voy a ir poniendo la
presentación, para compartir pantalla. ¿Para qué? Para presentación. Compartir. La pantalla. Me confirma María Valentina si están viendo la presentación en este momento. No la tengo Sí, todavía ok. en modo de presentación. Muy bien, ¿la están viendo? Sí. Bueno. Sesión con diapositivas. Muy bien. Entonces voy a ponerla en modo de presentación para que la vean mejor. Muy bien, entonces el primer elemento es discutir con ustedes, con los estudiantes que están presentes en este momento en nuestra sala virtual, un diagnóstico que aparentemente, de alguna manera, sigue siendo bastante sencillo. Y sencillo digo yo en el sentido de poder específicamente tomar un parámetro numérico, y hablo de parámetros numéricos, para decir que el paciente tiene cifras tensionales elevadas. Y esto es lo que siempre se ha considerado como elemento para determinar tiene o no tiene hipertensión arterial. Sin embargo, en los últimos 20 años se ha visto en forma intensa a través de consensos y a través de task force, como lo llaman, las actualizaciones que específicamente tienen que ver con definir estas cifras tensionales elevadas. En los últimos 3 años, desde el año 2016, específicamente han habido 3 publicaciones que han discutido sobre ese elemento de las cifras tensionales elevadas. Inclusive el año antepasado, antes de que entráramos en pandemia, se publicó un estudio que se hizo específicamente, o un nuevo consenso que se hizo en Europa. Y otro consenso también venía desde el año 2018, perdón, que el antepasado fue el 2019. En el 2018 también, en octubre de ese mismo año, se hizo también un consenso en los Estados Unidos de la Asociación Americana de Corazón. Entonces, como ven ustedes, no ha habido realmente un acuerdo específico en cuáles son las cifras tensionales elevadas. Y entonces, cada uno o cada grupo de investigadores, tanto en Europa como en Norteamérica, han intentado poner una cifra a partir de la cual se produce un daño o se produce un mayor riesgo cardiovascular. Entonces, hoy en día estamos definiendo la presión o el síndrome de hipertensión arterial como un elemento que tiene que ver con las cifras de presión arterial que llevan aplicaciones cardiovasculares. Y esas complicaciones cardiovasculares en un individuo dependen del riesgo cardiovascular. Entonces, a través de esta presentación veremos cómo determinamos específicamente ese riesgo cardiovascular hoy en día. No solamente con la toma de la presión arterial, sino con el elemento, por ejemplo, de que haya un compromiso de órgano blanco o haya una serie de otros factores de riesgo que son marcadores tempranos de enfermedad que va a terminar produciendo daño en órganos como el cerebro, como el corazón, como el riñón, como los vasos sanguíneos periféricos. Específicamente, todos esos elementos se van a tener en cuenta hoy para definir esas cifras tensionales elevadas. Entonces, ¿de dónde realmente o de qué elementos fisiopatológicos partimos para definir las cifras tensionales elevadas? Entonces, tenemos este cuadro que me parece muy interesante, que es un cuadro modificado digamos, de la primera aproximación muy interesante que hubo en el año 2003 del doctor Kaplan. El doctor Kaplan tal vez ha sido una de las personas que más revisó este problema,
durante el siglo pasado y a principios de este siglo. Y él hablaba específicamente de los factores determinantes en la parte inferior de la diapositiva. Hablaba de factores reguladores y de factores etiológicos, o sea, el elemento multifactorial que podría llevar al aumento de las cifras tensionales. Si observamos la parte inferior de la diapositiva, dice factores determinantes. ¿Cuáles son? Pues los dos factores determinantes de que suba la presión arterial o que la presión arterial se mantenga dentro de niveles adecuados es el gasto cardíaco, por un lado, y o el aumento de la resistencia periférica. O sea, cuando hay variación del gasto cardíaco o cuando hay variación de la resistencia periférica, las cifras, si no hay una adecuada autorregulación, un equilibrio entre el gasto cardíaco y la resistencia, se van a alterar las cifras de presión arterial. Entonces, esos dos elementos son claves en un momento dado en la producción de, digamos, en la consecuencia que es las cifras de presión arterial. Y a partir de los dos y que no haya un equilibrio adecuado, entonces se van a aumentar las cifras de presión arterial. ¿Qué cosas determinan, por ejemplo, el aumento del gasto cardíaco? Entonces seguimos mirando la diapositiva hacia arriba y vemos que el aumento de la precarga y el aumento de la contractibilidad van a ser elementos, ¿sí?, que van a modificar el gasto cardíaco, ¿cierto? Y entonces el aumento de la precarga tiene que estar íntimamente o está íntimamente ligado al volumen de sangre y está íntimamente ligado también a la contracción venosa. Esa constricción venosa, de todas maneras, determina el volumen y el gasto cardíaco en un momento dado también, porque es el retorno venoso al corazón con aumento del volumen y aumento de la precarga del corazón. Y la contractibilidad también. Pero hay factores que regulan específicamente ese elemento del volumen y que los tenemos también presentes en el organismo. Entonces hay una serie de factores reguladores. Está la retención renal de sodio, que es no socio sino sodio, y está la disminución de la superficie de filtración, que son elementos que pueden específicamente ser reguladores en un momento dado de la cifra de presión arterial. ¿De quién depende? Pues la reducción del número de nefronas, o sea, de los riñones. Y el aporte excesivo de sodio, la retención renal de sodio también depende de que el paciente esté comiendo mucho sodio. Entonces ya tenemos una serie de factores que podrían, desde el punto de vista causal, modificar definitivamente las cifras de presión arterial. Y esos son el aporte excesivo de sodio y la reducción del número de nefronas en el caso de un riñón que venga, pues digamos, afectado por otra razón. Desde el punto de vista de la contractibilidad del corazón, tenemos una serie de elementos que pueden influir en aumentar la contractibilidad, como es la hiperactividad nerviosa simpática. Entonces, entre más estrés tenga el paciente, pues esos van a ser factores regular hacia arriba o hacia abajo las cifras de presión alterada, de presión arterial. Y desde el punto de vista ya del aumento de la resistencia periférica, pues tenemos algunos reguladores como son la renina. Veremos cómo se comporta este mecanismo más adelante. Y la alteración de la membrana celular con relación a la obesidad. Ya veremos los mecanismos de la leptina, cómo la leptina en presencia de obesidad puede también ser un factor vasoconstrictor y puede específicamente, digamos, conducir a un aumento de la resistencia periférica. Y por último, los últimos factores que han estado definitivamente implicados en regular el vaso, la actividad vasomotora de las arterias o de los vasos, están los factores derivados de endotelio. Esto va a llevar específicamente a hipertrofia estructural y también va a llevar a una constricción funcional y va a llevar un elemento de aumento de la resistencia periférica. O sea, el elemento de la presión arterial se va a modificar por esas razones. Entonces, si ustedes ven, hay una serie de múltiples factores que pueden estar de alguna manera regulando. Hay una serie de factores que ya se conocen que pueden estar contribuyendo como factores etiológicos. Y los factores determinantes, no hay duda de que se trata del gasto cardíaco versus y o la resistencia periférica.
Sistemas que pueden específicamente hacer que produzca aumento de la resistencia periférica, simplemente para recordar lo que ya dijimos con la diapositiva del doctor Kaplan. Entonces tenemos que es esta diapositiva, y el aumento de la resistencia está por la angiotensina 2, por la norepinefrina, por la epinefrina, por la vasopresina, por la endotelina, por el tromboxano A2 y por el neuropéptido Y. Mientras que la disminución de la resistencia, que son factores que también que están en balance, tenemos la bradiquinina, el óxido nítrico, el péptido bacterial natriurético, las prostaglandinas y las prostaciclinas. Entonces, fíjense que hay una serie de factores que determinan aumento o disminución de la resistencia vascular periférica, que también están de alguna manera contribuyendo a ese factor de resistencia periférica que les mencioné en la diapositiva anterior. Mientras que mediadores del gasto cardíaco, tenemos aumento del gasto cardíaco, tenemos la aldosterona, tenemos la vasopresina, el aumento del volumen intravascular que estaba referenciado en la anterior diapositiva y el aumento de la actividad del sistema simpático que también lo teníamos referenciado en la diapositiva anterior. Pero hay factores que pueden disminuir el gasto cardíaco, la hemorragia, la pérdida de sal y agua y la disminución del volumen intravascular. Entonces, todos estos factores específicamente están interactuando permanentemente. Y al estar interactuando permanentemente en el gasto cardíaco y en la resistencia vascular periférica, pues van de alguna manera a contribuir los factores presores, los factores vasodilatadores, los factores que aumentan el gasto cardíaco, disminuyen el gasto cardíaco, van a contribuir a que estas cifras de presión arterial se mantengan en niveles adecuados o definitivamente aumenten y entonces esas cifras pueden llegar a producir daño y van a ser cifras que van a determinar mayor riesgo cardiovascular a largo plazo y por lo tanto van a disminuir el pronóstico de vida de estos pacientes. Aquí tenemos una diapositiva simplemente para recordar cómo se comporta el sistema renina-angiotensina, ya lo habíamos mostrado para lo de falla cardíaca. Recordar que no solamente se encuentra este sistema renina-angiotensina ligado al hígado y al riñón y al pulmón, sino también se encuentra a nivel tisular, a nivel de los tejidos. Entonces, a través del angiotensinógeno que se produce en el corazón, en el cerebro y a nivel vascular y en el sistémico que se produce en el hígado, ese angiotensinoso va a actuar sobre la angiotensina 1, ¿sí? A través de la renina renal y se va a convertir en angiotensina 1 y la renina tisular renal también a través de la IECA local se va a convertir en angiotensina 2, angiotensina 2, ir a inertas celulares de los vasos sanguíneos y esto para el tema renina como los como factor fisiológico que esta angiotensina son receptores que van a estimular la liberación de Doctor, aldosterona. qué pena, se está trabando mucho. ¿Qué dice? Se está trabando el audio, doctor, demasiado. Como que, ¿qué sentido dice? Doctor, no lo escuchamos bien. Bien. Chao. Entre voy a Doctor, preguntarle, dicen algunos estudiantes. María Valentina, ¿cómo me escucha usted? no lo escucho bien, doctor. ¿En qué consiste que no me escucha bien? Explíqueme mejor, porque es que no me escucha bien.
¿Me escucha entrecortado? ¿Me escucha como? Se le entrecorta el audio, doctor. Entrecortado, sí. Entonces, María Valen, cree un nuevo link. ¿Al qué? Al Google Meet. Y entonces migré inmediatamente al Google Meet para específicamente seguir en el Google Meet. Por favor. Listo, doctor. Ya está el link en el chat. Un momentico, yo voy a mirar el link. Entonces, lo estamos a migrar. Tengo el link aquí. Entonces, vamos a migrar todos a ese link. Muy bien, en este momento entré. Estudiantes entraron. Tenemos 54 estudiantes, 61 estudiantes y están 4 más, pero no entraron. Entonces, que hayan entrado por lo menos 5 estudiantes a la sala. Tenemos 52 estudiantes. En este momento me deben estar escuchando mejor. Que sigan entrando los estudiantes que hacen falta. Ahora toda habilitar en lo que estábamos. Cortando la pantalla. Okay. Muy bien. Seguimos, estábamos en los mecanismos que específicamente, desde el punto de vista neuroendocrino, pueden contribuir a modificar los factores que determinan la presión arterial. En este caso, confirmo con María Valentina si me estás escuchando mejor. ¿Aló? Sí, doctor, sí lo escuchamos bien. Bueno, les agradezco. Entonces, continúo con la diapositiva de los factores que a nivel neuroendocrino modifican sea el gasto cardíaco o sea la resistencia vascular periférica. Primero hablamos de la renina angiotensina, que era esta anterior diapositiva. La estudiante me dijo que me estaba oyendo entrecortado. Entonces, repito, el sistema renina angiotensina tiene específicamente 2 sitios donde se activa. El primero es a nivel sistémico, que tiene que ver con el riñón y con el pulmón. Y el otro es tisular, que tiene que ver con los tejidos del corazón, cerebro y vascular. Allí se produce el angiotensinógeno y ese angiotensinógeno, por acción de la renina o por acción de la tisular, se convierte en angiotensina. Angiotina cólica pulmonar o cólica tisular se convierte en angiotensina 2. Los factores de angiotensina. Estos receptores de angiotensina los tenemos específicamente aquí en esta otra diapositiva. Angiotensina 2 van a haber 2 tipos de receptores, los AT1 y los AT2. Los AT1 van a producir estimulación simpática y vasoconstricción y liberación de aldosterona, o sea, van a producir aumento de la resistencia vascular sistémica. Entonces, esos, en términos de
farmacológicos que nos podrían interesar en este sentido, podríamos bloquearlos. Y al bloquear este paso de la angiotensina 2, pues quedaríamos solamente con acción de la angiotensina sobre los AT2. Y en esto se puede también hay vasodilatación, disminución del crecimiento celular, o sea, disminución de la hipertrofia a nivel de la pared vascular. Y entonces estos, digamos, el hecho de bloquear los AT1 hace que se estimulen los AT2 y este podría ser un mecanismo que es el que estamos utilizando hoy en día más para el manejo de la hipertensión con disminución de la resistencia vascular periférica a través de bloqueo de los AT1 y estímulo por razón del bloqueo de AT1 de los AT2. Desde el punto de vista de los trastornos que se han considerado en la fisiopatología de la que se llama la hipertensión arterial idiopática, o sea que no se le ha encontrado una sola causa. Entonces, en esos pacientes, ¿qué se ha encontrado? Que puede haber un trastorno inicial en el tono vascular, tener un trastorno inicial que en este momento pues tiene varios componentes, pero no hay uno que esté contribuyendo mayormente. Los varios componentes tienen que ver con el sistema renina, angiotensina, aldosterona, con el sistema del endotelio, de la endotelina versus el óxido nítrico. Y entonces eso de alguna manera va a producir aumento de la resistencia vascular y aumento de la presión arterial, ese trastorno en el tono vascular. También se ha encontrado que en esos pacientes ese trastorno tiene que ver con la perfusión renal. Hay una disminución de la perfusión renal que puede llevar a un trastorno de la resorción renal de sodio, una expansión del volumen vascular, un aumento del gasto cardíaco y puede también llevar a lo que se llama la hipertensión esencial. Entonces, hoy en día estos mecanismos todavía no se conocen adecuadamente, pero se sabe que puede haber una alteración intrínseca a nivel de la perfusión del riñón o puede haber un aumento de resistencia vascular en lo que vemos o conocemos hoy en día como hipertensión esencial. Otro elemento simpático es la actividad del sistema nervioso central. El sistema nervioso central tiene que ver con el aumento de la noradrenalina y su acción sobre los receptores alfa-adrenéricos y beta-adrenéricos. Recordar que los receptores alfa-adrenéricos tienen que ver con el aumento del gasto cardíaco y tienen que ver con el aumento de la presión arterial. Entonces, el hecho que el paciente tenga aumento de la noradrenalina, que también se ha descrito, y que haya mayor liberación de renina, esto hace también que se aumente la aldosterona y entonces tanto el aumento de la resistencia periférica como el aumento de la aldosterona van a llevar a un aumento de la expansión del volumen y esa expansión del volumen va a significar mayor gasto cardíaco. Entonces, este factor de la adrenalina también va a estar contribuyendo, como lo vimos en la primera diapositiva, al aumento de la presión arterial. El otro mecanismo de endotelio tiene que ver con el óxido nítrico, la prostaciclina y el factor hipopolarizante del endotelio. Los factores de crecimiento, las moléculas de adhesión de los leucocitos ICAM1 y BCAM1 y los factores que intervienen en la coagulación con el factor tisular y la tromboplastina. Y factores reguladores de la fibrinolisis que actúan a nivel de la membrana endotelial. Entonces, la membrana endotelial de alguna manera a través de todo esto hace que se regule el tono vascular, hace que pueda haber mayor o menor agregación plaquetaria. Entonces, esos elementos de adhesión de los leucocitos, del aumento de los factores de coagulación, y la fibrinolisis pueden eventualmente estar contribuyendo como fenómenos también de aumento de la resistencia vascular periférica y de daño inclusive a nivel endotelial, lo que hemos llamado disfunción endotelial, que puede tener que ver con elementos que van a modificar la resistencia vascular periférica y por lo tanto van a agregar otro factor de hipertensión arterial. El del angiotensinógeno ya lo estuvimos repasando, simplemente para insistir que este angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2, va a actuar diferentemente sobre las glándulas suprarrenales con la liberación de aldosterona, que aumenta la resolución de sodio-agua, con acción sobre el riñón, sobre el intestino, y entonces esto hace que se aumente el volumen extracelular.
También el elemento sobre la vasopresina, con reabsorción de mayor cantidad de agua. Y eso, perdón, me vuelvo para el anterior. No le digo, hombre. Un momentico que aquí se me descuadró. Entonces, voy al anterior. Entonces, estos elementos pueden específicamente modificar el volumen extracelular y entonces va a haber mayor cantidad de volumen. Y el otro tiene que ver con la angiotensina 2 y su acción de descarga simpática con vasoconstricción y aumento de la resistencia periférica. O sea, el angiotensinógeno tiene acciones tanto a nivel periférico como a nivel central, y esto nos va a modificar de alguna manera o el volumen o las resistencias, y por lo tanto vamos a tener una mayor cifra de presión arterial. En el caso de la obesidad ya hay varios conceptos. El más importante y el más aceptado es el de la leptina, que está liberada específicamente por el tejido graso, y eso hace que aumente la actividad del sistema nervioso central. Y esto va a llevar a mayor vasoconstricción por ese mecanismo. Este elemento, con aumento del óxido nítrico endotelial, con aumento de la sensibilidad de la insulina y natriuresis, específicamente, que serían como los elementos que eventualmente nos llevarían a vasodilatación, está dificultado. Entonces, esa dificultad de vasodilatación no se produce porque hay aumento de la insulina, hay disminución de la insulina, disminución de la natriuresis, disminución del óxido nítrico endotelial. La leptina, concepción del sistema nervioso, lleva a constricción. Estas son las teorías más importantes de la obesidad y el síndrome metabólico. Bueno, ya después de tener todos los mecanismos fisiopatológicos que acabamos de mencionar, pues podemos pensar que no hay un solo mecanismo fisiopatológico, sino hay que varios mecanismos, que algunos actúan como reguladores, otros actúan como causas y otros específicamente determinan la acción sobre el gasto cardíaco y la acción sobre la resistencia, determinan el aumento de las cifras tensionales adecuadas. En este artículo de circulación, que fue publicado hace 2 años, específicamente en esta revista, que es una de las revistas que más publica sobre hipertensión arterial, se analizaron las tendencias de mortalidad de todas las causas por enfermedad cardiovascular entre pacientes hipertensivos, pacientes con hipertensión y pacientes adultos sin hipertensión en los Estados Unidos. Y se dieron cuenta que la famosa clasificación esta que hemos utilizado del Joint National Committee, del JNC en español número 7, que fueron las que estuvieron de alguna manera predominando, esta clasificación estuvo predominando hasta hace más o menos 5 o 6 años, o sea, hasta el año 2015, 2014, estuvo predominando esta clasificación, en donde se clasificaba la hipertensión de acuerdo a las cifras y se consideraba normal cuando estaba por debajo de 120 la sistólica y por debajo de 80 la diastólica. Entonces, los pacientes que tuvieran prehipertensión tenían las cifras entre 120 o 139 de sistólica, y los que tenían prehipertensión podían tenerla también o de 80 a 89 milímetros de mercurio la diastólica. Y los que tenían un estadio 1 tenían la presión hipertensión sistólica entre 140 y 159 o entre 90 y 99 la diastólica. Y estadio 2 mayores o iguales a 160, mayores o mayores a 100. Esta ubicación se estuvo usando hasta los años 2012 y 2015. Posteriormente salió una clasificación nueva, que es lo que es de la Americana de Corazón, que se publicó hace 2 años, en el año 2010. Considerando que estamos en 2021, entonces ya sería 3 años casi, en donde se clasificó como normal toda cifra de presión arterial menor de 120 y menor de 80. O sea, los límites mayores en cuanto se refiere a la medición de la presión arterial se con menos de 120 y menores de 80. Todo paciente que lo tenía en esos, que tenía una presión arterial normal. Y se encontró o se analizó de acuerdo a esa cantidad de pacientes que acabo de mencionar en la circulación y en ese artículo, que se iba a considerar unos pacientes con presión arterial
elevada, no con hipertensión. Elevada, los que estaban entre 100 y 129 sistólica y o así tuvieran menores de 80 milímetros de mercurio diastólico. Tenían una presión arterial sistólica elevada, presión diastólica elevada. Entonces se podía considerar que esos pacientes tenían una presión arterial elevada, pero por ahora no eran hipertensos. Hipertensos, entonces se dejaron en estadio 1 los que tienen las cifras entre 130 y 139 de sistólica o 80-89 de diastólica, y un estadio 2 los que tenían más de 140 milímetros de mercurio de sistólica o menor, mayor o igual de 90 milímetros, cualquiera de las dos. Entonces, los pacientes hipertensos realmente eran los pacientes que estaban en los dos últimos cajones de esa aplicación. Y los pacientes de arriba se consideraban elevados. Entonces no había tampoco mucha claridad en qué momento decir, bueno, ¿y qué hago yo con ese paciente que me llega con la presión arterial sistólica elevada? Y ese paciente, ¿será que en algún momento yo en ese momento tengo que empezar a enfocar a ese paciente como un paciente que va a tener daño, que era lo importante, daño vascular, órgano blanco afectado, o específicamente va a tener unas cifras tensionales que van a terminar produciéndome mayor riesgo de mortalidad o de sobrevida o menor sobrevida visto a mediano o a largo pronóstico? Entonces, entonces viene el consenso europeo, y el consenso europeo entonces de alguna manera empezó a solucionar el problema. En esta tabla 3, que es sacada de este Task Force de los europeos, que fue publicado hace 2 años, se habla de la clasificación de la presión arterial media en consulta. Entonces, ellos hicieron un trabajo solamente mirando los pacientes que estaban en consulta. No escogieron los pacientes como hicieron los americanos, cogieron un grupo de pacientes que venían controlando, no. Estos europeos cogieron los pacientes que llegaban a la consulta médica general o a la consulta especialista por primera vez y les tomaban la presión arterial. Hicieron una nueva definición de los grados de hipertensión. Entonces hablaron de categoría sistólica de milímetros de mercurio y de categoría diastólica de milímetros de mercurio. Óptima. ¿Qué encontraron y qué definieron de acuerdo a ese análisis de esos pacientes en consulta, que es donde uno realmente o donde ustedes van a tener sus pacientes? Entonces, óptimas serían los pacientes que tienen menos de 120 y menos de 80. O sea, el límite superior definitivamente para todos los grupos que acabamos de analizar es 120 máxima. 120 el paciente ya estaría ya podría tener hipertensión. Entonces se esperaría que estuviera menor de 120. Y menor de 120 es 119 hacia abajo. Y menor de 80 es 79 hacia abajo. Entonces el elemento es que no esté en el límite, sino que esté por debajo de esas cifras la presión arterial para considerarla óptima, o sea, normal. Para empezar a hablar de normalidad, pero vamos a considerar a los pacientes que están por encima de 120 la sistólica y por encima de 80 la diastólica. Entonces ellos consideraron que esos pacientes entre 120 y 129 en principio eran normal, y o si tenían de 80 a 84 también era normal. Entonces el paciente que tiene 120 y tiene 80 es normal, pero ese 80 va hasta 84 y ese 120 va hasta 129. Entonces consideraron normal. Y normal alta, ¿cierto? Son los pacientes que tienen entre 130 y 139, ¿cierto? Y o 85, 89. O sea, todos los pacientes máximo hasta 139 se consideran normal, pero ya los que van de 130 a 139 son normal. Y los que van de 85 a 89 se consideran normal alta. Ellos ya definieron hipertensión de grado 1, grado 3 y de hipertensión sistólica aislada, dentro de esos rangos que están ahí, que están en la diapositiva, donde la hipertensión de grado 1 es de 140 a 159 la sistólica y de 90 a 99 la diastólica, grado 2 de 160 a 179 la sistólica y de 100 a 109 la diastólica, de grado 3
mayor o igual a 180 y o mayor o igual a 110 de diastólica. Y por último, la hipertensión arterial sistólica aislada, porque también hay una sistólica aislada, mayor de 140 y menor de 90, la diastólica. Entonces, todos esos elementos los analizaron y les están en este momento haciendo seguimiento en consulta externa. Estamos hablando. La categoría de presión se define según cifras de medida en consulta con el paciente sentado. Entonces, ahí viene la técnica, explican qué técnica, un paciente sentado 5 minutos con los pies apoyados en el piso, ¿sí? Y el valor más alto de la presión, ya sea sistólica o diastólica, porque hay que tomarla más de una sola vez. Entonces la hipertensión se clasifica en grado, la sistólica la clasificaron en grado 1 o 3 según los valores de presión arterial en los intervalos indicados. Y entonces determinaron que esta iba a ser la clasificación que ellos iban a usar para todos los pacientes en consulta y que lo iban a estar controlando. Y esa misma clasificación era para todas las edades y a partir de los 16 años. O sea, para los niños pues tienen otra clasificación. En este caso iba a ser para todas las edades a partir de 16 años, como para empezar a darle más claridad a los artículos que se venían publicando y que no tenían, pues, de alguna manera unas cifras tensionales claras. Entonces, aquí está la clasificación. Para el que lo quiera obtener, esto está en internet, simplemente la óptima está en la parte de arriba, menor 120 la sistólica y menor de 80 la diastólica. Normal, 120 a 129 y o entre 80 y 84. Normal alta, 130 a 139 sistólica y o 85 a 89 la diastólica. Hipertensión grado 1, 140 a 159 sistólica y de 90 a 99 diastólica. Grado 2, 160 a 79 sistólica y o 100 a 109 de la diastólica. Grado 3, mayor o igual a 180 la sistólica y o mayor o igual a 100 la diastólica, y sistólica aislada mayor o igual a 140 la sistólica y menor de 90 la diastólica. Entonces, ahí está la referencia base del grupo de trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Hipertensión sobre el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial. Entonces, esta es la clasificación de presión arterial medida en consulta. Los grados de hipertensión que se está utilizando en este momento en Europa y que parece ser un poquitico, digamos, más exacta, por decirlo de alguna manera, en el aspecto de encasillar los pacientes. Hay varias recomendaciones que hay que mirar dentro de esa medición de la presión arterial, y ahí están los niveles de recomendación de la clase 1 y del nivel de la recomendación. Por ejemplo, clase 1B. Se recomienda incrementar el programa de cribado de hipertensión. Quiere decir que hay que hacer a nivel de las diferentes poblaciones, se debe medir y registrar en la historia médica la presión arterial de todas las personas de 18 o más años que deben ser conscientes de su nivel de presión arterial. O sea, a la gente hay que medirle en consulta médica siempre su presión arterial, y se le debe decir, usted tiene tales cifras de presión arterial y usted debería guardar sus cifras para que pudieran ser posteriormente comparadas en otras tomas. Presión al menos cada 5 años, si la presión arterial sigue siendo óptima, cada 5 años. En cambio, si la presión arterial es normal, se recomienda que cada 3 años, y si es normal alta, se recomienda la medición al menos una vez al año. Entonces, fíjense lo interesante de esto. Presión arterial con el elemento de cuándo volveríamos a tratar de controlar a ver si esas cifras de presión arterial ascendieron dentro de la división o dentro de la clasificación que ellos proponen como óptima, normal, alta, ¿sí? Y entonces en ese aspecto ver si la presión arterial, las cifras van subiendo o al contrario bajaron dentro de ese nivel de clasificación. Y para los pacientes mayores de 50 años debe considerar medir la presión con más frecuencia para cada categoría de la presión arterial, ya que el envejecimiento, los incrementos de presión son más pronunciados. Recomienda medir la presión en ambos brazos, al menos en la primera consulta, debido a que una diferencia de más de 15 milímetros de la presión arterial indica enfermedad ateromatosa, muy importante esto,
y se asocia con el aumento del riesgo cardiovascular. Entonces, fíjense muchachos, no es suficiente en la primera consulta solamente medir en un brazo de un paciente, sino medirlo en ambos brazos y en diferentes momentos, claro que con la misma persona y con el mismo tensiómetro, con el paciente sentado 5 minutos, en reposo, lo mismo que ya dijimos, y si hay una diferencia mayor de 15 entre ambos brazos, entonces eso se debe considerar que puede ya haber, es un problema de ateromatosis, y esa es la diferencia que eventualmente podría aumentar el riesgo cardiovascular en el mismo paciente. Dice, si se registra una diferencia entre los dos brazos, se recomienda usar el que haya dado los valores más altos en todas las siguientes consultas. Muy importante eso. El diagnóstico de hipertensión debe basarse en repetidas mediciones de presión en diferentes visitas, excepto en los casos de hipertensión grave, cuando ya es grave y las cifras de presión están, la sistólica por encima de 140 muy probablemente, o de 180, perdón, y la mínima también por encima de 110, entonces en ese paciente pues no hay duda porque tiene una hipertensión grave. Y entonces ese paciente tiene un alto riesgo. Y las mediciones de la presión fuera de consulta mediante, si uno las quiere ya obtener fuera de la consulta, entonces tiene que usar lo que se llama el mapa. Ahí dicen el mapa. El mapa es la medición ambulatoria de presión arterial. Esa medición ambulatoria de presión arterial, siempre que sea logística y económicamente viable. No todos los pacientes les puede pedir una medición ambulatoria de presión arterial porque es un procedimiento que tiene un costo mayor. Entonces, en estos pacientes, la medición de presión fuera de consulta, esta paciente es recomendada para varias indicaciones como identificar la hipertensión de bata blanca. Si a pesar de eso, pues seguimos pensando que el paciente le sube la presión porque ve al médico, entonces podemos usar específicamente esas estrategias tecnológicas que evitan la posibilidad de ese diagnóstico de bata blanca. Y se recomienda palpar el pulso en reposo de todos los pacientes para determinar la frecuencia cardíaca e identificar arritmias. Eso siempre lo hacemos en cualquier examen inicial de un paciente y ustedes como médico general lo tendrán que hacer. Entonces tienen que aprender a diagnosticar la posibilidad de un trastorno del ritmo solamente palpando el pulso arterial, en este caso radial del paciente o carotídeo del paciente. Entonces estos serían como los elementos. Entonces la medición de la presión arterial tienen que revisar con mucho detenimiento estas recomendaciones. Las tomas de presión, el monitoreo ambulatorio, el mapa. Entonces, las ventajas del mapa puede ser monitoreo ambulatorio de presión arterial, se pueden descartar la posibilidad de una hipertensión de bata blanca, puede haber mayor potencia pronóstica porque estamos controlando la presión hora por hora, podemos hacer mediciones nocturnas, lo que no podemos hacer con la medición, ocasional de presión arterial en consulta externa. En situaciones cotidianas la podemos estar controlando. Podemos tener abundante información en una sola sesión, incluida la variabilidad de la presión en periodos cortos. Es un método un poquito más costoso y poco disponible, aunque ya hoy en día en Bogotá, por ejemplo, la tenemos disponible para efectos de poder hacer una curva de presión arterial durante 24 horas. Es un holter de presión arterial que se le hace al paciente para específicamente, ya con mayor atención, poder ver las variaciones de la presión arterial y poder encasillar el paciente dentro de una de las clasificaciones que les mencioné con relación a la clasificación europea. Puede ser incómodo un poquito para el paciente porque específicamente pues tiene que cargar un dispositivo, entonces eso, pero le va a producir la misma incomodidad que un holter. Lo otro sería la automedición, y esa automedición es decirle al paciente, controle de su presión en la casa. Entonces puede identificar la hipertensión de bata blanca, claro, porque él la va a hacer en su casa, va a tener su tensiómetro y entonces no va a tener al médico enfrente y no le va a subir las cifras de presión. Es que es un método económico, sí, porque cada paciente tiene que tener su tensiómetro, que generalmente es digital, y entonces puede ser un poco más económica y está bastante disponible. La medición en el domicilio también para el paciente puede ser más relajada, el paciente está comprometido con la medición de presión arterial, él está interesado en eso, y es fácil de repetir y usar en evaluar la variabilidad de la presión.
se le dice al paciente, tómese la tensión arterial a la misma hora del día en esta situación, apunte las cifras y las sigue tomando todos los días o cada tercer día y le puede llevar a uno un récord que uno puede revisar en el consultorio. El punto es que solamente se puede medir la presión estática con el paciente quieto, porque él tiene que estar sentado para poderse medir la presión arterial, lo que no ocurre con el mapa. En el mapa el paciente puede estar haciendo actividades cotidianas y le está registrando inclusive la presión arterial con las actividades cotidianas que tiene que hacer de caminar, el servicio. Y los posibles errores de medición también. A veces el hecho de que el paciente tome la tensión pues puede tener errores de medición. Y obviamente no registra la presión nocturna, en cambio el mapa sí la registraría porque el paciente se acuesta con su dispositivo y él sigue registrando las tensiones arteriales en las horas de la noche. Bien, muchachos, entonces no hay duda de que hoy en día ya tenemos un poquito más de claridad de cómo podríamos específicamente obtener ya una clasificación más, digamos, más clínica, digamos, más práctica desde la toma de las cifras de presión arterial. Pero esto va unido a otra serie de factores que pueden eventualmente, con el aumento de las cifras de presión arterial, pudieran traerle al paciente mayor riesgo. Y entonces tenemos que empezar a mirar los factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué es un factor de riesgo cardiovascular? Es un factor de riesgo en cualquier situación cuya presencia en el individuo se asocia con una probabilidad aumentada de padecer una enfermedad vascular. Eso es un factor de riesgo cardiovascular. Es la probabilidad que tiene una persona de presentar una enfermedad cardiovascular o coronaria en un periodo de tiempo determinado. Entonces, a eso se le conoce como factor de riesgo cardiovascular. Entonces, hoy en día, los factores de riesgo mayores de tipo cardiovascular lo tenemos listados ahí en esa diapositiva y ustedes los conocen y los hemos venido revisando desde que ustedes entraron a la Facultad de Medicina a estudiar medicina. Los mayores son la hipertensión, el tabaquismo, la obesidad, que se define como un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado, la inactividad física, o sea, sedentarismo, la dislipidemia, la diabetes, la microalbuminuria, filtración glomerular estimada menor de 60 mililitros por minuto de orina, la edad mayor de 55 para el hombre y mayor de 65 para la mujer, historia familiar de enfermedad coronaria prematura, esos todos se consideran como factores de riesgo mayores. Entonces siempre en los antecedentes, en la famosa historia clínica que les vamos a hacer, y en los antecedentes dice, en el formato de historia nuestra dice antecedentes aterotrombóticos. Entonces, más que aterotrombóticos, esos antecedentes están dirigidos a determinar factores de riesgo cardiovascular. Entonces, deberíamos anotar en los antecedentes los factores de riesgo cardiovascular y determinar si están presentes en el paciente. Y si están presentes, tenerlos en cuenta para lo que vamos a establecer posteriormente, que son precisamente scores, escalas de riesgo cardiovascular. Y el otro elemento que puede específicamente estar ligado al riesgo cardiovascular es el daño, pero el daño en órgano blanco. Entonces, el daño en órgano blanco, el primer órgano que puede dañarse al tener cifras tensionales elevadas es el corazón. En el corazón, ¿qué puede ocurrir por aspectos? El hecho de que el corazón se hipertrofie. Eso ya es, la hipertrofia del ventrículo izquierdo ya es un elemento de daño en órgano blanco. Se empezó a engrosar el ventrículo izquierdo del corazón. La angina o el infarto agudo del miocardio también son elementos que se aumenta el riesgo por aspectos de la hipertensión arterial. Y la falla cardíaca, que vendría a ser la última consecuencia del no control de las cifras de tensión arterial. El daño en órgano blanco estaría solamente ligado a el elemento de una enfermedad cerebrovascular, o sea que puede ser por hemorragia, puede ser por trombosis o por una isquemia cerebral transitoria. Ya cuando hay una estenosis de alguno de los vasos sanguíneos arteriales, la enfermedad renal crónica por daño de la, ya dijimos,
Y en el caso de la depuración de creatinina, la enfermedad arterial periférica, la microangiopatía, lo vamos a ver posteriormente, que consiste hemolítica, esa microangiopatía. Entonces, la dermatosis también viene a ser derivada de un daño vascular determinado por la presencia de la hipertensión. Y por último, la retinopatía hipertensiva. Si hay primero una vasoconstricción de los retinopatía grado 1, vasoconstricción de los vasos retinianos, específicamente las arterias. Si hay cruces arteriovenosos, retinopatía grado 2. Si de esos cruces arteriovenosos además hay exudados blandos, como exudados hemorrágicos o exudados algodonosos, grado 3 y grado 4 si hay papiledema. Entonces, todos esos elementos los vamos a poder determinar en los pacientes. Si en el corazón hay hipertrofia ventricular izquierda, para eso tomamos un electrocardiograma, para ver si hay índices de Sokolov, como ya los vimos en el electrocardiograma, positivos o de Cornell positivos, que nos indique esto, o si hay signos de que el paciente tuvo un infarto. Entonces vamos a ver si hay CUS en el electro o si eventualmente hay signos de isquemia subepicárdica a nivel de las ondas T en una zona del corazón. Y el otro elemento, los signos de falla cardíaca, entonces vamos a determinar los criterios de Framingham, si van a existir criterios mayores o menores para definir si el paciente puede tener falla cardíaca. Entonces fíjense, todos los elementos, la isquemia cerebral, el espectro interrogatorio del paciente para déficit neurológico, o específicamente si eso es así, entonces determinar la posibilidad de que ese paciente hay que hacerle una tomografía o hay que hacerle una resonancia cerebral. La enfermedad renal crónica con la determinación de nitrogenados. La enfermedad arterial periférica, la palpación de los pulsos a nivel periférico de todas las arterias periféricas. Entonces en el examen físico tenemos que estar muy pendientes de eso. Y por último, el examen del fondo de ojo. Y los antecedentes, pues, el interrogatorio del paciente. Entonces, como ven, muchachos, no es muy difícil determinar porque la historia clínica nos da específicamente ese enfoque para poder determinar factores de riesgo mayor y posible daño en órgano blanco. Las tablas que se utilizan como factores de riesgo son la tabla de Framingham. Esa tabla de Framingham mide el riesgo coronario a 10 años. Y el riesgo coronario a 10 años quiere decir de que el paciente pueda tener angina de pecho, que pueda tener infarto agudo del miocardio a 10 años y que pueda tener una muerte debida a un accidente coronario. Y el alto riesgo en esa tabla se considera cuando estaba por encima del 20%. ¿Qué cosas determina esta escala de riesgo de Framingham? Esta escala de riesgo de Framingham está basada en el seguimiento de gente en esta población de los Estados Unidos que específicamente viene siendo observada desde los años 60. Entonces ustedes entienden que si hay una población que viene siendo observada y medida con los factores de riesgo desde los años 60, en este momento completamos ya 40 y 20, 60 años de estar observando en esa población donde los eventos cardiovasculares se han medido y se han correlacionado en una gran cantidad de pacientes. ¿Y cuáles son las variables que se han venido haciendo seguimiento en esta población? Las variables son la edad, el sexo, la lipoproteína de alta densidad, el colesterol total, el tabaquismo y la diabetes. El hecho de que estén presentes esos elementos. Y cada variable se le da una puntuación y se suma, de estas corresponde a un riesgo final determinado. Entonces, se le da una puntuación y se suma, y si esa puntuación está más del 20%, entonces se considera que tiene un alto riesgo después de 20 años. Ustedes pueden conseguir estas escalas, las pueden bajar del Play Store, ¿sí? Desde el del Google Store, desde esa, yo la tengo instalada en mi celular, y entonces simplemente en esta aplicación le aparecen, escriba los valores de edad, la calculadora aquí dice, entonces le pone la edad, la presión arterial sistólica, pues hay que tomarle la presión, los niveles de colesterol con los niveles de lipoproteínas de alta densidad, y entonces si es hombre o mujer, si es fumador o no fuma, y si es diabético o si no es diabético.
Entonces escribamos esos valores y entonces aquí nos sale el riesgo a 10 años. Entonces, si el riesgo a 10 años es mayor de 20%, entonces tenemos que decir, este paciente tenemos que específicamente hacer intervenciones específicas en los factores que se consideraron más altos. Tenemos que hacer intervenciones de pronto en colesterol, en presión arterial, en lipoproteínas de alta densidad. Entonces ver si tenemos que hacer esa intervención, entonces podemos específicamente y digamos disminuir el riesgo y de esta manera pues decirle al paciente que tiene que tener mayor cuidado con los elementos, las variables que están consideradas. La otra calculadora de riesgo que se usa es la cardiovascular score, así se llama, esta la utilizan más los europeos. Entonces, el score también, el menos de 1% es un score de un riesgo bajo. Entonces aquí se mide el sexo, entonces se pone hombre o mujer, la edad, entonces le ponemos el valor. La tensión arterial sistólica, entonces le ponemos un valor. La tensión arterial diastólica también se tiene en cuenta en este tipo de pacientes. Y entonces aquí nos va a dar el score. Cuando está menos del 1%, pues es un score muy bajo. Entonces aquí le determina qué edad vascular puede tener ese paciente y si está relacionada con su edad actual. Y qué elementos debería tener en cuenta para decirle, por ejemplo, el paciente dice, yo fumo. Entonces, el elemento que hay que tener en cuenta en este paciente, en esta calculadora de riesgo, es abstención tabáquica, es determinar un ejercicio más regular, es mantener la tensión arterial por debajo de 140/90 y en usar la dieta mediterránea, que básicamente tiene que ver con una dieta vegetariana, en el elemento de no comer específicamente grasas de poliinsaturadas y todos estos elementos que pueden específicamente condicionar una obesidad o una mayor dislipidemia. Entonces, sería como el elemento de la clasificación del riesgo en semiología. Semiología que mirar específicamente para calificar el riesgo. La exploración física, muchachos. Entonces, la constitución física es muy importante determinarla en nuestros pacientes, ver si están el índice de masa corporal, peso y la talla medido con escalas calibradas y cálculo del índice de masa corporal. La circunferencia de la cintura se la vamos a tener que medir a todos los pacientes, muchachos. Entonces, síndrome metabólico tiene que ver con ese perímetro abdominal. Recordar que en Colombia, en las mujeres, un perímetro abdominal mayor de 80 ya es anormal. Y en los hombres mayor de 90 ya es anormal. Entonces, esos elementos de la grasa visceral tienen que ser también considerados en el examen físico del paciente en forma semiológica. Y signos de daño orgánico. Hay que hacerle un examen neurológico completo al paciente y de su situación cognitiva, ¿cierto? Evaluar la parte del estado mental. Para eso se puede usar el llamado test Mini-Mental. Ustedes lo pueden conseguir en internet y en ese test Mini-Mental cognitivo que puede ser evaluado. Y si ese test cognitivo, digamos, tiene un puntaje muy elevado, entonces vamos a tener también un estado cognitivo que puede estar por una demencia multiinfarto, una demencia vascular en ese paciente. No siempre serán demencias de tipo Alzheimer, sino que la demencia multiinfarto también puede estar asociada a una enfermedad arteriosclerótica a nivel cerebral. Hay que hacerle un examen de fondo de ojo para la neuropatía hipertensiva a todos los pacientes. Hay que palpar y auscultar el corazón y las arterias carótidas. Hay que palpar las arterias periféricas, ya lo hemos mencionado. Y hay que comparar la presión arterial entre ambos brazos al menos en una ocasión. Ya dijimos cómo se debe controlar a nivel de la consulta externa la presión arterial y cuándo tiene significado que cuando hay enfermedad aterosclerótica, cuando tiene más de 15 milímetros de diferencia entre ambos brazos. La hipertensión secundaria también hay que detectar como posibilidad de riesgo en ese paciente. El examen de la piel con estigmas cutáneos de neurofibromatosis, que son tumores que se encuentran debajo de la piel, como las famosas manchas de café con leche, y el femocromocitoma también tiene que ver como una causa secundaria de hipertensión secundaria. Si la sospechamos y creemos que tiene una hipertensión en crisis, a todos los pacientes hay que sospechar y pedirles metanefrinas en orina o en sangre para específicamente determinar si hay la posibilidad de
feocromocitona. Palpación renal, entonces hay que palpar el riñón, el signo del baloteo renal, a ver si palpamos los riñones aumentados de tamaño. Esto se presenta en casos de hidronefrosis. Y también el hecho de poner el fonendoscopio en el abdomen para ver si hay soplos. Los soplos pueden tener que ver con estenosis de la arteria renal o de la aorta o de hipertensión renovascular. La comparación del pulso radial y femoral para detectar un retraso radiofemoral en la coartación aórtica. Esto se diagnostica más fácilmente tomando la presión tanto primero en los miembros superiores y después en los miembros inferiores, y establecer que en los miembros inferiores la presión debe ser 10 milímetros por encima de los miembros superiores. Si la presión es menor en los miembros inferiores, entonces podemos estar en presencia de una coartación aórtica y de hipertensión en los brazos, en los miembros superiores. Esa es la forma de hacer el diagnóstico de coartación aórtica en gente joven. Signos de enfermedad de Cushing o acromegalia. Cushing, pues básicamente la fase de media luna, el cuello de búfalo, específicamente el hirsutismo, el tipo de obesidad, que es una obesidad más central, es decir, más localizada en el abdomen. Entonces, eso nos va a dar claves para la enfermedad de Cushing. Y la acromegalia, pues el excesivo crecimiento generalmente de los huesos del maxilar, de la nariz y de las manos, en estos pacientes lo que llamamos esa craniomegalia y obviamente maxilomegalia y el aumento del tamaño de las manos nos va a sugerir la posibilidad de una acromegalia en el paciente, y la estatura, obviamente el gigantismo como elemento también secundario de acromegalia. Y los signos de enfermedad tiroidea. Entonces, recordar que el hipotiroidismo y el hipertiroidismo pueden cruzar también con hipertensión. Entonces, el hecho de la intolerancia al frío, el hecho del aumento de peso, el hecho de la intolerancia al calor, todos esos elementos nos van a ir orientando, y el hecho de la obesidad, el hecho de aumento de peso, nos van a ir orientando a que el paciente puede tener una enfermedad, sea de tipo hipotiroideo o sea de tipo hipertiroideo. Entonces, fíjense la semiología cómo nos ayuda específicamente dentro de la evaluación del riesgo cardiovascular de un paciente. Pues todas esas recomendaciones que están en esa diapositiva tienen que ser seguidas en aspectos tienen que ser aplicadas en los pacientes para poder nosotros tener y la calificación del riesgo en paraclínicos, pues no hay duda. Las pruebas sistemáticas para la evaluación de paciente hipertenso, hay que tomar pruebas de hemoglobina o hematocrito cuadromático, de glucosa en ayunas y glucohemoglobina, o sea, lo que estamos llamando la hemoglobina, la hemoglobina glicosilada. Esa hemoglobina glicosilada también tenemos que tenerla solicitada en los pacientes. Los lípidos sanguíneos con niveles de colesterol y de lipoproteínas de baja y de alta densidad, triglicéridos, potasio y sodio sanguíneos, ácido úrico sanguíneo, creatinina sanguínea y tasa de filtración glomerular, análisis de la función hepática y análisis de orina, para buscando microalbuminuria básicamente. Y el electro de 12 derivaciones. Entonces, todo ese tipo de exámenes debe tenerse en cuenta para calificar el riesgo en los pacientes hipertensos. Ahí está la categoría del riesgo a 10 años. Cuando hay un riesgo muy alto, las personas con cualquiera de los siguientes, porque tiene SB documentada clínicamente o con pruebas de imagen inequívocas. La SB es la enfermedad cerebrovascular. Entonces, comprende infarto agudo del miocardio, el síndrome coronario agudo, la revascularización de otras arterias, ictus, o sea, lo que se llaman síndrome convulsivo, aneurisma aórtico y enfermedad arterial periférica. Entonces, cualquiera de esos elementos ya va a tener un paciente un riesgo más alto. La SB documentada en pruebas de imagen comprueba la presencia de placa significativa, entonces mayor del 50% en una angiografía coronaria. El aumento del grosor íntimo medial carotidio también puede en un momento dado medirse o encontrarse, y eso hace parte del riesgo muy alto. Diabetes mellitus con daño orgánico, proteinuria, riesgo importante con infección de grado 3, crónica grave con una tasa de filtración menor de 30 mililitros por minuto, y score de riesgo a 10 años mayor o igual a 10%. Entonces, un score de riesgo a 10 años mayor de 10% ya nos indica que ese paciente tiene un riesgo muy alto. Cualquiera de las siguientes: elevación de un solo factor de riesgo, concentración de colesterol,
mayor de 310 miligramos por decilitro, y la mayoría de los demás diabéticos, excepto los jóvenes con diabetes mellitus sin factores de riesgo importantes. La hipertrofia ventricular izquierda, ella por sí sola indica un riesgo alto. Enfermedad renal crónica con tasa de filtración entre 30 y 59 mililitros por minuto, y el score de riesgo a 10 años mayor de un 5 a 10%. Entonces, de un 5 a 10% ya el score de riesgo es alto. Moderado, personas con score de riesgo a 10 años entre 1 y 5%, hipertensión de grado 2, y muchos adultos de mediana edad están en esta categoría. El bajo riesgo, personas con score de riesgo a 10 años menor del 1%. Entonces quedaron de alguna manera las categorías de riesgo a 10 años con la famosa clasificación del score de riesgo. Hipertensión arterial y riesgo cardiovascular, aquí también lo mismo, desde el punto de vista de fases de la hipertensión. Está normal alta, grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Cuáles son los elementos que pueden tener fase 1, fase 2 y fase 3? La pueden revisar para la clasificación de las fases de hipertensión según las cifras de presión arterial. Y la hipertensión arterial, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Es reducir la presión a 140, a menor de 140/90. Eso se tolere bien. Entonces debemos tener eso como elemento inicial de bajar la presión por debajo de esos niveles. Para la mayoría de los pacientes de 61 que reciben tratamiento se recomienda reducir la presión arterial sistólica al intervalo de 120 a 129. Ya están dando hasta las cifras en donde deben estar los pacientes menores de 65 años con la presión arterial con la recomendación clase 1A. Y para los pacientes mayores de 65 años que reciben tratamiento se recomienda un objetivo de presión sistólica en el intervalo de 130 a 139. Mayores de 65, se recomienda vigilancia estrecha de efectos adversos, y estos objetivos de presión están recomendados para pacientes con cualquier nivel de riesgo cardiovascular y pacientes con o sin enfermedad cerebrovascular establecida. Entonces, muy bien tener en cuenta este elemento del cuadro para los objetivos del tratamiento. El riesgo cardiovascular en la pirámide de Framingham y las escalas de riesgo de estratificación. Ahí están las dos escalas. Bajo, menor de 15 en el caso de la tabla de Framingham y menor de 4% en la enfermedad, la tabla SCORE. Moderado de 15 a 20% en la tabla de Framingham y en la otra de 4 a 5%. Alto de 20 a 30 en la de Framingham y de 5 a 8% en la tabla SCORE. Y muy alto, mayor de 30 en la de Framingham y mayor de 8% en la tabla SCORE. Entonces, cualquiera de las dos tablas, parece que la tabla cardiovascular de Framingham se adecua más a nuestra población que la tabla SCORE, pero hay que conocer también la tabla SCORE porque la tabla SCORE se está aplicando hoy en la mayoría de los países europeos y parece más práctica en cuanto se refiere a la clasificación de la hipertensión, sobre todo teniendo en mente la clasificación que se aplica en la consulta médica normal de los pacientes. Entonces, tener en cuenta estos elementos que les dije yo para la consulta médica y para la determinación de los factores de riesgo y el riesgo cardiovascular, que es lo que hoy en día nos interesa, adicional a la hipertensión arterial y razón con la cual debemos intervenir o no los pacientes para disminuir ese riesgo de riesgo de mortalidad a 10 años, por debajo de los niveles más altos. Hay una diapositiva para el manejo de la hipertensión, para el tratamiento de la hipertensión. Y básicamente esto es lo que yo quería pues insistir y decirles, que la semiología tiene un papel muy importante en la evaluación de los pacientes con riesgo cardiovascular. Y no podemos dejar sin aplicar el examen, digamos, el examen físico con atención a los diferentes aparatos y sistemas que pueden estar comprometidos como daño blanco, de órgano blanco, o que y con este daño de órgano blanco pues va a aumentar la posibilidad de riesgo en el paciente. Pero recordar que ustedes tienen un compromiso muy importante en los pacientes que tienen más de 45 años, en este caso más de 55 años, en el caso de los hombres, más de 65 años en las mujeres, y que tienen antecedentes familiares de riesgo cardiovascular o de enfermedades que se asocian al riesgo cardiovascular.
Entonces, muy importante interrogar sobre estos factores de riesgo mayores y también examinar al paciente en búsqueda de daño del órgano blanco que nos van a determinar la posibilidad de mayor riesgo cardiovascular y de poder específicamente hacer una intervención más, digamos, más individualizada para cada paciente y poder específicamente evitar un riesgo cardiovascular muy alto a 10 años. Ese sería como el elemento de lo que les quería revisar en el día de hoy. Son las 11:30 de la mañana. Obviamente, si ustedes quieren, podemos contestar algunas preguntas. Entonces, quedo pendiente de que ustedes me hagan preguntas sobre lo que ya hemos revisado. En este momento estoy mirándolos a ustedes en la nueva plataforma de Google Meet. Entonces quedo pendiente de que me hagan algunas preguntas sobre lo que ya hemos mencionado. ¿Hay alguna pregunta? Esto, como les digo, pues lo pueden conseguir en internet, ¿no? El consenso europeo lo pueden conseguir en internet. Es un documento bastante amplio. Entonces aquí lo que yo hice fue simplemente resumirles el documento del consenso europeo y ese es el último documento que ha sido publicado y que está digamos, que está en vigencia para específicamente que nos sirva de control. Yo sé que ustedes tienen a las 12, tienen una clase infecciosa, me imagino. Entonces simplemente pues los invito a que nos acompañen a esa clase. A la clase van a llegar a tiempo, entonces, pero nos quedan unos minutos, son las 11:30. Eso quiere decir que nos quedan unos minutos para preguntas. A ver, no hay ninguna pregunta. Quiere decir que todo les quedó clarito. Bueno, yo simplemente los invito a que revisen estos artículos, porque de esto depende ya su actuar con respecto a este problema que es muy frecuente. También hay una presentación ahí que les dejé yo colgada en la plataforma que tiene que ver con el manejo de lo que llamamos las crisis hipertensivas. Como en este caso teníamos era que básicamente insistir en el diagnóstico, en la fisiopatología y en la parte del examen físico en los pacientes que tienen síndrome de hipertensión arterial, pues yo me dediqué a esto. Si ustedes quieren revisar, tienen también la crisis hipertensiva como un elemento ahí de, digamos, adicional, que pueden revisar esa presentación para respecto del manejo de una crisis hipertensiva y desde qué niveles de tensión arterial se deben tener estas crisis hipertensivas. Pero realmente no considero pues que sea importantísimo ahorita pues dejar claro el tema de las crisis hipertensivas, porque, pero existe como documento anexo el hecho de que ustedes puedan revisar en esa presentación y cómo se maneja una crisis hipertensiva, que es lo que está en esa presentación en el plano. Bueno, ¿no tienen preguntas? Por lo que vi aquí no habían sino 50 y pico de estudiantes, no asistieron todos los estudiantes a esta actualización de hipertensión, o sea que no pues están interesados en conocer el diagnóstico de la hipertensión y resulta que ustedes como médicos generales va a ser tal vez el tema que con mayor frecuencia se van a encontrar y con mayor frecuencia van a tener que diagnosticar y con mayor frecuencia van a tener que intervenir y con mayor frecuencia van a tener que vigilar. Entonces, me parece terrible que no haya habido la mayoría de los estudiantes interesados en el tema. Básicamente porque seguramente consideran que es muy fácil tomar la decisión arterial. Otra cosa es los pacientes saber qué hacer con el riesgo cardiovascular y saber cómo vigilar un paciente que además tiene otros factores de riesgo y que puede tener daño por la hipertensión en órganos blancos, que es lo que hoy en día como médicos debemos mirar.
Bueno, Doctor, veo que aquí se están despidiendo, muchos se despidieron, muchos se fueron. Entonces, debe ser que no hay preguntas. Entonces, simplemente, pues, tengo que decirles que muchas gracias y que nos estamos viendo mañana con mi grupo de práctica a las 10 de la mañana. Le voy a rogar el favor a Valentino Martín que separe una salita en Google Meet para que no vayamos a tener dificultades en la revisión de la famosa revista académica que tenemos los días jueves. Entonces, a partir de las 10 de la mañana, a Valentina Martín le ruego ese favor. Entonces, nos volvemos a encontrar dentro de una semana. Dentro de una semana antes de Semana Santa tenemos un tema muy importante que es el de valvulopatías. Ese tema también es bastante importante porque es un tema que nos vamos a encontrar también con frecuencia en la práctica de medicina. Es importante que asistan. Y antes de la conferencia de valvulopatías vamos a tener evaluación de este tema, de hipertensión. Entonces van a llegar a las 9:45, como hoy lo van a presentar en la evaluación de hipertensión arterial y van a tener media hora para que puedan presentar ese quiz. Tengo que preguntarle a María Valentina Mantilla, si logró identificar los 3 estudiantes que no pudieron asistir, aunque no pudieron presentar el examen o el quiz, porque solo lo presentaron 65 estudiantes. sí, doctor, pues solo 2 personas me escribieron, Laura Larco Sí. y Ana Castillo, que tuvieron problemas de internet y pues les fue imposible presentar el quiz. Entonces, por favor, me pones esa información en el WhatsApp grupal que tenemos. Me pone la información de los 2 estudiantes que te informaron que habían tenido problemas de conectividad, razón por la cual no pudieron presentar el examen, cosa que no creo. Porque imagínense que la mayoría de ya cuando 65 estudiantes pueden presentar eso, entonces quiere decir que intentaron lo suficientemente, porque hubo 65 que sí lo pudieron hacer. Entonces ya uno queda con dudas. En todo caso, ponme las razones que cada uno adució ahí en el WhatsApp grupal, con el nombre de cada estudiante. ¿Ok? Listo. Ojalá de los 3 que no asistieron. Y el que llamaste, y no sé cuál otro, porque me dijiste que 2, falta 1, que son 68. ¿Sí? Sí, doctor, pero pues la otra persona no, pues yo escribí que los que hubieran tenido problemas, pues me escribieran, pero no. 2. Y el otro no lo tenemos identificado todavía. Bueno, ok. Entonces anóteme los que tenemos identificados. Muy bien. Dejémoslo de esa manera. Si el otro no quiso decir qué le pasó, pues quiere decir que no estuvo pendiente en ningún momento de asistir en el día de hoy. Bueno, ok, entonces quedamos en eso. Entonces, Valentina, y usted me hace el favor en el WhatsApp grupal de escribirme eso específicamente. Le agradezco mucho y muchas gracias por su colaboración. Ok, entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Ok, para todos una feliz tarde y que lleguen a tiempo a su clase de infecciosas. Muy amables. Vamos a cerrar esto acá.